tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Hoy miércoles 29 de agosto. Soy Jennifer Salazar y vamos a iniciar los temas culturales. El reconocido poeta José Ruiz Rosas falleció a los 90 años. A pesar de haber nacido en Lima, es considerado el poeta arequipeño más importante de las últimas décadas, integrante de la llamada generación del 50. Recordado por fundar la librería Trilce en la ciudad Blanca en el año 2008, fue integrado como miembro de la Academia Peruana de la Lengua y entre sus obras destacan Esa noche vacía, publicada en 1967, Urbe en 1968 y su obra Poesía reunida con la Universidad Nacional de San Agustín en el año 1990. En el 2009, el gobierno regional de Arequipa le rindió un homenaje por su trayectoria. El cuerpo de Ruiz Rosas será velado en la Pinacoteca de Arequipeños Ilustres en el Museo Principal de Arequipa, la Ciudad Blanca. Bueno, vamos a otros temas relacionados también a la literatura. La Biblioteca Nacional del Perú conmemora sus 197 años de creación. La ceremonia de aniversario contó con la presencia de la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, quien pidió a las autoridades regionales construir más de estas instituciones culturales. Nació un 28 de agosto de 1821. La Biblioteca Nacional del Perú fue creada contemporáneamente con nuestra República. Este martes celebró su 197 aniversario. En esta sala también tenemos nuestra colección de material audiovisual compuesta por CDs o DVDs. Tenemos cursos de idiomas, libros de todos los temas y también películas que las personas pueden visualizar. Durante la ceremonia se distinguió a 6 personalidades vinculadas al ámbito bibliotecario. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, destacó el aporte histórico y cultural a quienes visitan este recinto, sobre todo la tradicional, ubicada en la avenida Abancay. Y que recibe aproximadamente 1.000 a 1.200 personas por día. Atiende hasta las 8 de la noche, lo cual te muestra, digamos, que la gente en realidad no acude a las bibliotecas no porque no quiera, sino porque no hay. No hay espacios públicos donde la gente, van niños, van adultos, van jóvenes, ¿no? En un mundo de tecnología, la digitalización de documentos va por buen camino. Hemos avanzado, mira, por ejemplo, tenemos digamos, una unidad de digitalización, pero que está avanzando con los documentos patrimoniales más importantes y los que están más en riesgo. Pero también se tiene en cuenta las lecturas más frecuentes de los jóvenes. Tenemos un sistema que hicimos un piloto con la empresa telefónica de préstamos digitales, ¿no? Y los libros, por ejemplo, más leídos que los chicos buscaran a Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, pero tú no sabes cómo lo buscaban y rápidamente el sistema del préstamo digital, que es como ir a una biblioteca, prestarlo, pero en lugar de ir físicamente lo haces por tu celular o por tu tablet y te lo prestamos por una semana o dos y luego te lo quitamos, ¿no? Afirmó que el universo de personas que buscan este tipo de espacios públicos es amplio, por ello pidió a las autoridades implementar más bibliotecas. Mira, solo en Lima tenemos aproximadamente 50 bibliotecas, ¿no? ¿Y dónde están? En los distritos de sectores, digamos, A y B. Los gobiernos locales, por ejemplo, que reciben canon, ¿no? O sea, en lugar de construir infraestructura que, digamos, no dinosaurios en las plazas, podemos construir una biblioteca. La Biblioteca Nacional no solo ofrece documentos de gran valor, también el acceso a varias plataformas como ludotecas, el internet y los materiales audiovisuales. Bueno, amigos, y tras la destrucción de una estatua tallada en piedra de Santa Rosa de Lima de casi 100 años de antigüedad, los fieles piden ahora a las autoridades que se implementen mayor medidas de seguridad en el santuario. Escultores ya se han ofrecido gratuitamente a reconstruir la obra. Una estatua de Santa Rosa de Lima que tiene cerca de 100 años de antigüedad quedó destruida al caer de su base. Más en estos casos, como es su fiesta, ya que es el día de mañana y la acumulación de gente, la visita que viene, debe de haber mayor seguridad, ¿no? Según testigos, alumnos de un colegio toparon ocasionalmente la imagen provocando el accidente. Pero me parece que lo más indicado sería encargarle pues a un restaurador artístico, ¿no? Que pueda ensamblar. Una cosa curiosa, lo que yo me he dado cuenta al ver las fotos es que el rostro, ¿no? No ha sufrido ninguna alteración.
Los feligreses que acudieron al santuario para dejar sus cartas a Santa Rosa lamentaron lo ocurrido. Qué pena, ¿no? Justo a 2 días, ¿no? Porque ha sido ayer y también por eso también veníamos a conocernos, al menos yo es primera vez que vengo para acá. ¿Ah, sí? ¿De dónde vienen? Yo soy de Chiclayo, pero estoy acá de vacaciones. Sí, tristeza, porque es una fe que uno le tiene, es una imagen, ¿no? Es la imagen de María que se representa como Santa Rosa de Lima. Para solucionar el problema, creyentes de la Santa Limeña se ofrecieron a reconstruir la obra de forma gratuita. En realidad es un proceso pues de escultores, ¿no? Tendríamos que tener imágenes, ¿no? Para poder ver por todos los ángulos de la escultura cómo estuvo, ¿no? Y obviamente respetar el derecho del artista, ¿no? Que restaurar la imagen y hacerla tal cual como estaba la imagen anteriormente. Todos Santos sería la empresa encargada de los trabajos siempre y cuando acepte el padre Reinaldo Montenegro, prior del convento de Santa Rosa. Los fieles pidieron más seguridad para evitar que un accidente similar se repita. El Día de Santa Rosa de Lima se celebra todos los 30 de agosto, desde 1671. Bueno, que la fe no nos lleve pues a estos actos vehementes, ¿no? De llevar abajo a una escultura de casi 100 años de la Santa. Vamos ahora, amigos, con información en vivo desde Cercado de Lima. Nuestra compañera Claudia Álvarez tiene detalles de una exposición sobre arte tradicional. ¿De qué se trata? Lo vemos a continuación. El arte tradicional se traspasa de generación en generación y precisamente esta exposición que la encontramos en el Centro Cultural del Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores le rinde tributo al arte. En esta exposición vamos a poder encontrar el arte del retablo de dos grandes maestros como son Julio y César Urbano. Y precisamente nos encontramos con el gran maestro como es el señor Julio Urbano. Buenas tardes, cuéntenos, ¿cómo nació el arte, la pasión? ¿Quién le enseñó a hacer estos retablos? Muy bien. En primer lugar, para aprender una determinada especialidad, uno tiene que nacer, ¿no? Si no, es difícil. Y yo de muy niño me encantaba el retablo. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor, Jesús Urbano, fui discípulo del señor Joaquín López Antay. Todo el mundo conoce al señor López Antay, que en paz descanse. Así que después de aprender la especialidad, mi hermano comenzó a trabajar y en la casa. Yo, muchacho, miraba, pero mi mente era hacer un poco mejor las combinaciones. Para el público que está viendo, por ejemplo, esta pieza de usted, ¿qué se puede ver en este retablo? Ya. En este retablo está plasmado costumbres del campo, tal como lo ven. Ahí están las tunas, ya, las pencas con su propia espina normal, la cochinilla, y está acá la cosecha tuna y a la vez la cochinilla, y está cogiendo la cochinilla como también la tuna, y cómo se limpia, cómo se carga el animal. Al fondo ahí se ve dos pajaritos que se llama la calandria. Y esto, después de comer las mejores tunas, se va a un árbol más alto, se posicionan y ahí comienzan a despolvarse y cantar. Gracias, señor Julio. Y precisamente esta exposición rinde tributo no solo al arte, sino también al trabajo que se transmite de generación en generación, de padres a hijos. Y precisamente tenemos con nosotros al señor César Urbano. Buenas tardes, señor César. Buenas tardes. Usted es digno representante del trabajo que ha hecho su padre. Cuéntenos, ¿cómo fue este traspaso de saberes de generación en generación? La verdad que este arte, desde muy niño yo empecé, más que nada empecé jugando con greda. Y ya cuando ya tenía 8 años, ya empecé a hacer mis primeros retablos. Y donde mi papá, cuando yo hacía mi trabajo, ya hacía algunas correcciones y empezaba a vender
esos trabajos, y desde esa fecha me empezó a gustarme, porque a mi casa venían turistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, preséntele esta importante pieza, esta gran pieza al público. ¿Qué puede ver el público en pantalla? Por ejemplo, este retablo grande es de 4 divisiones. En la planta de abajo es una fiesta de corrida de toros campesina, donde solamente a los toros con la capa o con la manta o con el poncho torean. Y en la parte de arriba es una vida cotidiana del campesino, donde cosechan la tuna para la supervivencia y para vender, hacer tuerque, y también cosechan la cochinilla, y de eso viven. En la parte de arriba está la fiesta de una comunidad con danzante de tijera, donde 2 grupos hacen la competencia. Y en la parte de última arriba está el nacimiento andino, donde están todos sus animales, la llama, el carnero, la vaca. Y todo esto componen diferentes motivos. Y así sucesivamente hacemos otros motivos más de diferentes tamaños. Gracias, señor César. Precisando al público interesado en asistir a esta exposición que se encuentra en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 23 de septiembre. El ingreso es totalmente libre. Esta es la información que tenemos desde el centro de Lima. Jennifer, adelante. Muchas gracias, Claudita, para explicarnos un poco el trabajo, la técnica de los maestros urbanos en una de los artes más importantes de la zona andina de nuestro país. Los retablos que datan además de la época de la colonia, acceso completamente gratuito, ya lo comentaba nuestra compañera Claudia Álvarez. Vamos ahora a contarles la historia de un francés emprendedor quien incursiona en la producción de cacao nativo de primera calidad en la provincia de Chanchamayo. Sus granos son utilizados en la elaboración de los mejores chocolates. Llegó al Perú hace un año, viajó a Chanchamayo y decidió literalmente echar raíces en esta exuberante tierra. El ciudadano francés Clemente Teleme recibió la propuesta de sembrar cacao nativo y sin dudarlo aceptó. Hoy cultiva el mejor cacao en esta zona de la selva alta de Junín. Instaló su finca donde se está dedicando a la siembra y cosecha de variedades antiguas del cacao nativo que tienen limitada productividad, pero son de buena calidad. Son variedades antiguas que ya, han sido olvidados porque la verdad no tienen mucha productividad, pero sí el sabor sí. Entonces yo le quiero dar revalorizar de nuevo esta variedad. El uso del abono natural y la práctica de la agroforestería le han permitido obtener granos de alta calidad que sirven para la producción de los mejores chocolates. Aunque claro, es más trabajoso porque hay que cuidarlo más, hay que podar más, no produce tanto, es más sensible a la enfermedad, pero el sabor es incomparable. Clemente y su esposa, de origen huancaíno, trabajan de sol a sol y viven comprometidos con la conservación del medio ambiente. Bueno, pero no solamente los mejores chocolates. Chanchamayo ofrece paisajes naturales, así como también hermosas cataratas. Los potajes de la zona también prometen encantar a las personas que visiten esta provincia, la región Junín, aprovechando pues el feriado largo. Vamos a conocer un poco más de Chanchamayo más adelante, pero ahora vamos a contarles un poco más acerca de los devaluados bolívares venezolanos que se convierten ahora en obras de arte. Nicolás Maduro, Donald Trump y muchos personajes más han sido retratados en el papel moneda por un artista conocido como Lion X. Su nombre es José León. Es tatuador, diseñador y un gran dibujador a pulso cuyo arte lo simplifica en una sola frase: Venezuela devaluada. Expresa su don artístico en los billetes que actualmente circulan en su país. El legado que yo quisiera dejar en cuanto a esto de la intervención de billetes es que la gente recuerde que los billetes que yo estoy haciendo le van a recordar a próximas generaciones lo devaluado que está mi país, lo devaluado que está todo esto. Entre sus diseños que más resaltan están los dibujos de Charlie Chaplin, Snoopy, Iron Man y los personajes de la película Star Wars. También ha realizado la caricatura de sus cantantes favoritos como Nacho, Maluma y los Rolling Stones. Para León, un dibujo suyo en estos billetes hace que cualquiera de ellos suba de valor. Yo le demuestro a Venezuela y a gran parte del mundo que mis billetes intervenidos
valen más que la misma moneda en circulación. Cada una de sus obras tiene un costo de $20 y enmarcados pueden llegar a costar hasta 100. Los billetes más comprados por sus compatriotas en el exterior son de burlas contra Maduro, así como de Simón Bolívar y de la ciudad de Caracas. León por el momento sueña con ser reconocido internacionalmente por su arte y con un cambio ante la grave crisis que vive su país. Bueno, sacarle la vuelta a la crisis con estas obras de arte en un país donde, claro, los billetes no valen nada y que además se van ya al 1.000% de inflación, según dicen este año. Vamos ahora a contarles de otro tema internacional, también cultura internacional, con una marcada presencia latinoamericana. Hoy comenzó el Festival de Cine de Venecia. Esta edición presenta diversas producciones de Netflix y además también ha sido criticada por la presencia de una sola directora. Mucho Netflix y solo una mujer. Este miércoles comienza el Festival de Venecia con la polémica por la presencia de Netflix y la falta de mujeres en la sección oficial. En competición, una amplia presencia latinoamericana con Alfonso Cuarón, Carlos Reigadas y Gonzalo Tobal. Como aperitivo a la inauguración oficial, el festival presenta la versión restaurada del Golem, película muda de Paul Wegener, rodada en 1920 y basada en la mitología judía sobre el coloso de piedra que cobra vida por obra de la Cábala. El director mexicano Guillermo del Toro, laureado con el León de Oro por La forma del agua, preside el jurado de esta prestigiosa cita, auténtica antesala de los Oscar. Venecia además rinde homenaje a la actriz británica de 81 años Vanessa Redgrave con el León de Oro por toda su carrera, igual que el actor, director y guionista canadiense David Cronenberg, de 75 años, cuya carrera también va a ser coronada. Inaugura el festival el filme The First Man, protagonizado por Ryan Gosling, sobre la misión Apolo 11 y la llegada del primer hombre a la Luna. Dirigida por Damien Chazelle, la cinta está basada en la biografía oficial de Neil Armstrong. 21 películas compiten por el León de Oro de Venecia hasta el 8 de septiembre. Bueno, amigos, hacemos una pausa, regresamos con más. Esto es Agenda 7.3. Amigos, continuamos con más. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos compartir con ustedes un tráiler de la novela histórica que está preparando TV Perú, y para después vamos a conversar de eso, entender de qué se trata. Veamos el video. Su más ambiciosa producción. Magdalena es un pueblo acogedor, aunque algo me dice que nos va a ir bien. Siempre seremos de mundos distintos. Quiero conocer el mundo, madre. Para eso hubiera dado lo mismo nacer esclava. Un pueblo que se abre paso en busca de su liberación. Mientras el rey mande en España, no pasarás de ejercer un oficio modesto. Tu sangre está maldita. Es el espíritu de lucha que nació en las calles. En los próximos días estaremos frente a las puertas de la muralla. Dicen que el ejército de Libertador es muy numeroso. Es un buen momento para recuperar la capital. Seremos los primeros en recibir al Libertador. Los años previos a la independencia del Perú desde la mirada del hombre común. Más de 15 años peleando en el sur contra los españoles. ¿Qué hacen fascinaros por acá? ¿Quieren que los mate? Van a tomar la esmeralda. ¡Todos a sus puestos! Una historia épica con un elenco de grandes figuras nacionales y un despliegue artístico y técnico en la producción más ambiciosa de la televisión peruana. No suplicaré por un apellido cuando ya tengo uno. Nunca entenderé esa extraña relación entre esa mujer y tu esposo. Huye conmigo sin mirar atrás. ¡Rosa María! ¿Quiénes son tus cómplices? ¡Yo sola lo escribí! ¡Viva la... Pronto por TV Perú. Ya la historia juzgará si hicimos lo correcto, si fuimos unos... Bueno, hemos visto este pequeño adelanto que ya está circulando. Es una novela histórica. TV Perú está impulsando esta producción camino al Bicentenario. Pero ¿quién está detrás de toda esta magia audiovisual? Pues nos encontramos con Eduardo Adriancel, guionista de televisión, dramaturgo, tantísimos años de experiencia, tantísimas novelas, obras, en fin.
Yo sinceramente lo admiro muchísimo, es un gusto tenerlo acá, Eduardo Berencén, y explíquenos de qué se trata esta producción que todavía no se sabe ni el nombre, ¿de qué se trata? Te agradezco mucho por la invitación, ante todo, bueno, gracias. Aquí se está grabando, yo en realidad mi trabajo ya terminó porque yo lo que hice fue escribir el guión con la investigación de la responsable, la productora general de todo eso, que es María Luisa Berencén, mi hermana, con quien hemos trabajado ya acá en TV Perú ya en varias ocasiones. Y es ella como productora general, con su equipo, y Marco Moscoso como director, los que están todos los días grabando por todo Lima y fuera de Lima también esta producción que sinceramente lo digo de verdad, es posiblemente sí el producto más elaborado que se ha hecho en televisión peruana que yo recuerde hasta la fecha, porque en realidad no es televisión, es una película de 35 horas de duración, porque son 35 episodios de 1 hora. Y lo que están viendo, lo que vieron en el tráiler es apenas un extracto chiquitito de algunas escenas de las primeras 3 semanas de rodaje. Y estamos grabando más de 2 meses y el material que hay es espectacular realmente. Bueno, un poco para entender, vemos estas imágenes, acá nos acompañan estas imágenes, pero ¿de qué se trata? Son días previos a la independencia, ¿cómo está situada? La historia trata, está centrada de los años 1817 a diciembre de 1824, cuando se sella la independencia con la batalla de Ayacucho. Es los años previos a la declaración, que es el año 21, pero lo que pasa es que esto implica un tema bien interesante aquí, que es que la independencia del Perú en realidad es un proceso bastante largo, que tiene como fecha simbólica, de acuerdo, la declaración del 28 de julio en Lima. Pero lo que quizá mucha gente no sepa y que en la serie se explica, porque la historia trata justamente sobre eso, es que la mitad del Perú no era independiente aún en esa fecha. Continúa la esclavitud, ¿no? O sea, no, la mitad era dominada por los españoles todavía. O sea, cuando San Martín y ya finalmente llegan aquí a Lima y todo, y deciden declarar la independencia formalmente en la Plaza de Armas de Lima, el 28 de julio, el virreinato se trasladó al Cusco. Entonces, la mitad del país era todavía realista. En la cabeza de los realistas, de los españoles, todavía esto era la colonia, del virreinato todavía, y la independencia era un asunto limeño. Entonces, justamente la serie habla de todo eso, cómo fue un proceso largo que en realidad culmina cuando el año 24, en diciembre, la batalla de Ayacucho hace que ya termine, ahí sí, ya el virreinato, en realidad. Entonces, esta serie trata sobre la historia de una familia central, pero varios grupos relacionados con esta familia y cómo viven cada uno de ellos este proceso de la independencia desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de la persona de la calle, ¿no? Estábamos grabando, básicamente está centrado la acción en la Magdalena, que es lo que ahora es donde está la Plaza Bolívar, en el Pueblo Libre. Ya ahí, por ejemplo, queda el pueblo de la Magdalena antes, y los personajes básicamente viven ahí, también un poco en Lima, pero es una historia que habla mucho sobre los grupos además que no están representados en la independencia, que son, por un lado, las mujeres, porque la independencia parece que solamente pone a 2 o 3 mujeres como parte del proceso y en realidad tuvieron evidentemente un rol importantísimo y vital para todo esto. La comunidad afroperuana, que también tiene un núcleo importante en la historia, y la comunidad indígena y en general lo que fueron los indios fajineros y todos los que trabajaron para también el que se pueda llevar a cabo ese proceso. Nos interesa sobre todo darle voz a todos esos personajes que no se ven en los libros nunca. Bueno, hay una frase interesante que usted señaló, que estaba viendo algunas entrevistas que usted dio hace algún tiempo, y usted hacía la diferencia, por ejemplo, entre adaptación basado en versión libre. Sí. Estamos hablando de una producción histórica. Sí, es una ficción histórica, bueno, claro. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo escribe Eduardo Berencén? Ya. Esta es una historia de ficción, pero que está contextualizada en una época determinada, en un momento determinado, y todos los datos históricos que tú das son absolutamente corroborables y sucedieron así. O sea, los personajes obviamente no, la familia es inventada, ¿no? La familia Robles es un invento. Pero el contexto es pero claro, pero están viviendo cosas que se vivieron en ese tiempo, en la fecha que se vivieron. O sea, en realidad es una serie que tú puedes absolutamente contrastarla con cualquier texto y vas a encontrar que sí, pues así sucedió. La manera como lo contamos, tal vez los caracteres de los personajes no, eso es invención, evidentemente, pero sí, o sea, hay una declaración de independencia el 28 de julio, San Martín es un personaje.
Rosa Campuzano es un personaje, Bolívar es un personaje, Manuel Sáenz es un personaje, el Marqués de Torretales, Sánchez Carrión. Hay como 7, 8 personajes históricos que aparecen en la serie y se cuenta también su vida de acuerdo a las fuentes históricas y a lo que fue justamente su acción, su actividad, en esa época, ¿no? Bueno, y para entender también, ¿no?, qué representa realmente el bicentenario en nuestro país. Claro, lo que pasa es que muy poca gente sabe mucho de esto en verdad, porque lamentablemente no lo enseñan como fue, yo creo, en los colegios y eso se ha conversado mucho con historiadores, con gente para ver un poco la óptica necesaria. La independencia es un proceso, no es un día, no es que llegan... Un ejemplo bien concreto, que de pronto mucha gente por ahí lo puede encontrar de repente un padre de familia, un escolar que nos está escuchando, ¿no? Por ejemplo, te enseñan que José Olaya, el héroe José Olaya, que aparece también en la serie, fue fusilado en el año 1823, en el pasaje Olaya que queda cerca de la... Entonces tú dices, ¿pero por qué lo fusilaron si el año 21 ya habían declarado independencia? ¿Cómo es eso? Bueno, porque después de declarar independencia el 21... un año y pico está San Martín, todo así, hay 80.000 problemas, otra vez los realistas toman Lima el año 23 durante unos meses y otra vez hay que sacarlos, en fin, no fue tan fácil. Fue todo un proceso que... De largo aliento y de años atrás. También me hace pensar en Augusto Tamayo, esta colección Bicentenarios, que también aborda estos distintos gritos de libertad en distintos puntos del país, ¿no? Claro, aquí se ha transmitido en Canal 7 muchos especiales acerca de lo previo a la independencia, especiales muy buenos que lo hacía Tony Zapata con Giovanni Sixia, y ahí te contaban, claro, los precursores, Melgar, los Angulo, todo la Sierra Sur era muy movida en cuanto también al proceso independentista y en fin, y claro, y Augusto también, ¿no? Tamayo, que es otro director audiovisual y escritor que le fascina la historia y claro, como usted, ¿no? Exacto, sí, nos gusta mucho eso. No es la primera producción histórica a mí me gusta también mucho. De la cual se sumerge. Todavía no se tiene el nombre de esta producción. No, todavía no. Pero quizás podríamos entender cómo es el proceso. ¿Cuándo se podría ya yo espero ver esta gran producción? Que este año, ¿no? Los planes son terminarla pronto. Bueno, todavía falta todavía en realidad para que acabe el rodaje. Estamos como ya pues el 60 y tantos % por ahí. Yo espero que sea este año. La producción es muy sacrificada, es bastante difícil de hacer porque no hay lugares ya tampoco en Lima que parezcan del año 1921. Para ambientarlos también, ¿no? Es todo un reto. Exacto, encontrar los exteriores ha sido muy duro, hay que irse lejos de Lima, hay que irse fuera de la ciudad un poco, hay que hacer decorados también porque casi nada, la Casa Aliada, lo único, y por ahí 2 o 3 sitios más, Ribagüero, por ahí felizmente que nos han prestado para poderlo, pero es difícil de hacer. Quizás un poco antes de irnos, datos técnicos, el despliegue, el elenco... ¿Cuántas personas, actores están participando? La serie está grabada, el director general es Marco Moscoso, la producción lo hace María Luisa Arencén, tiene un equipo como de 10, 12 personas de producción, el equipo técnico debe andar por las 40 personas más o menos, y actores se habrán convocado pues en realidad entre papeles grandes y chicos, unos 70 por ahí. Es una producción que involucra como a 300 personas, en realidad, sumando todos los servicios y toda la gente que tiene que trabajar. Es una producción, como digo, del muy largo aliento que felizmente la ha asumido la televisión del Estado, que creo que es lo importante, porque finalmente es un producto que busca efectivamente fomentar, informar, que la gente conozca cómo fue nuestra propia historia, ¿no? Y además la señal de los peruanos y a mayor cobertura, que llega a todas partes. Cobertura, el 90% es una maravilla, cobertura. Llega con una calidad maravillosa a todo el Perú, que es lo que más nos gusta aquí en realidad de trabajar. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Adriancén, explicándonos un poco detalles de esta novela histórica que ya está en rodaje, que está impulsada por TV Perú y que pronto tendremos más detalles del estreno y también el nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.